Las opiniones, críticas y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de sus panelistas e invitados. Televisora Nacional S.A. ni ninguna de sus empresas afiliadas tiene responsabilidad alguna sobre los mismos. Mesa de Periodistas. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas este miércoles 15 de junio. Gracias por acompañarnos, gracias por iniciar el día con nosotros. Yo les recuerdo, aquí usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Les presento los temas que vamos a analizar hoy en hora y media de programa. Hoy vamos a hacer un análisis de la situación político-electoral que vive el país. Les recuerdo, el 1 de junio empezó... se puso en ejecución por el Tribunal Electoral el Programa General de Elecciones. Hay una intensa actividad electoral ahora mismo, principalmente en los candidatos por libre postulación. Vimos, ya empezaron a mostrarse las figuras que aspiran a llegar a estos cargos como independientes. Vimos 2 diputados decir no vamos a la reelección, 2 de los diputados de mayor perfil en el país que han generado todo un debate si fue la mejor decisión. Vimos grupos pro familia ya también mostrarse y presentar su oferta electoral para el 2024. Y si cruzamos al lado de los partidos políticos, la intensidad ya viene desde marzo, cuando el PRD realizó sus elecciones internas. Vemos ahora mismo a Cambio Democrático enredado en un proceso de revocatoria de mandato a 15 de sus diputados. Lo cierto es que el tema electoral ha entrado con mucha fuerza. 2 años faltan para las elecciones, 5 de mayo del 2024, pero ya el tema electoral y el debate electoral toma fuerza. También vamos a analizar el nuevo ajustes en los precios de la gasolina y cómo va a seguir la presión sobre la economía panameña. Aún así, los organismos internacionales siguen dando a Panamá, siguen presentando a Panamá como uno de los países con mayor crecimiento económico este año. Pero la situación de los precios de los combustibles a nivel global golpea la economía panameña. Situación más complicada si les decimos que hoy debe haber un ajuste en los precios de la gasolina nuevamente, y los pronósticos nada buenos. Nada bueno. Se habla de posible aumento de 5 centavos a la gasolina del 95, 4 centavos el litro a la gasolina del 91 y el diésel cerca de 6 centavos. O sea, los pronósticos es que el galón de gasolina pudiera estar por encima de los $6 a partir del viernes. Hoy se hace el anuncio del precio y el del diésel puede superar los $5. Precios altísimos. Las condiciones del petróleo en los mercados internacionales muy cerca de los $120 el barril del petróleo. La tendencia también es alcista. O sea, el escenario de altos precios, el escenario de encarecimiento de la vida para el panameño va a durar un tiempo, un par de meses más. Vamos a ver qué hace el gobierno y qué tanto resistimos. Al final de Mesa de Periodistas, revisar algunos temas que hacen noticia. Vamos a hablar algo de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de rechazar el relleno, de rechazar la reconsideración de la empresa promotora de intentar hacer un relleno en la calzada Amador. También vamos a hablar de el IFARU y la petición del diputado independiente Gabriel Silva de que se haga público quiénes son las personas que se han ganado becas, unas becas especiales que están por arriba de los $25,000. Bien, estos son algunos de los temas que al final de Mesa de Periodistas siempre analizamos, haciendo un repaso por lo que es noticia. Bien, presentados los temas, presento quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Alfonso Grimaldo. ¿Cómo estás, Alfonso? También, como se puede estar, siempre un sincero gusto estar contigo en la Mesa de Periodistas, y feliz miércoles a todo el público Radio Escucha. Fernando Martínez, ¿cómo estás, Nando? Buenos días, muy bien, esperando el aguacero. Sí, los pronósticos del tiempo, el Castales Noticias M tuvo un pronóstico del tiempo interesante. También sonaba que lo que viene es lluvia con todo, por dos fenómenos que se están dando, ambos en el Caribe, uno cerca de Colombia y otro que corre entre Costa Rica y Nicaragua. Así que mucho cuidado con las lluvias y a prepararse porque para la tarde se esperan fuertes lluvias. Bien, entramos al primer tema de análisis. Vamos a hacer un análisis de coyuntura, ¿no?, de la situación política en este momento. Se cumplen los primeros 15 días desde que se puso en ejecución el Plan General de Elecciones por parte del Tribunal Electoral a partir del 1 de junio.
¿Cuál es el escenario? Yo les hacía un rápido escenario de lo que estamos viviendo. Definitivamente, en estos primeros 60, en los meses de junio y julio, las personas que aspiran a llegar a las elecciones a través de la figura de libre postulación, este es el momento para inscribirse. Hemos visto una actividad intensa en materia de candidatos a libre postulación, los conocidos independientes. Vimos personas que ya en Eduardo Quiroz, Paco Carreira, hablar de que aspiran llegar a la presidencia de la República a través de una candidatura independiente. Vimos dos de los diputados independientes con más alto perfil decir no vamos por la reelección. Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, todo un debate que se ha desatado. Ellos siguen promoviendo a través de su movimiento Vamos la participación de ciudadanos en la política a través de la figura independiente, y queda la deuda de saber quiénes van a ser su reemplazo y quiénes ellos han logrado contagiar con esto de la participación electoral para el 2024. Y vemos a los partidos políticos, bueno, en sus permanentes luchas de poder. El más evidente ahora mismo, Cambio Democrático, enfrentado por la revocatoria y expulsión de 15 de sus diputados, y hemos visto que definitivamente, si bien es cierto, es todo un proceso de que desobedecieron la línea del partido porque votaron por un candidato a la presidencia de la Asamblea el año pasado, en el fondo lo que ha quedado evidente también es que hay una lucha de poderes, y Yanivel Ábrego y Rómulo Rux están peleando quién ejerce fuerza en el partido. Para profundizar el análisis y conocer su perspectiva, sumo a mesa de periodistas y presento al invitado de hoy. Él es José Eugenio Stout Monchi. Don Monchi, muy buen día, analista político. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido a mesa de periodistas, Monchi. Pregunto, para empezar el análisis, ¿cómo ves estos primeros días de ejecución del Plan General de Elecciones, que empiezan ya a darse los primeros movimientos, principalmente desde el punto de vista de los independientes? ¿Cómo ves estos primeros días en los que ellos tienen que presentar su documentación para inscribirse y poder aspirar a llegar a las elecciones? ¿Cuáles las posibilidades que tú les ves a los independientes de volver a marcar la pauta, de volver a dejar su huella en las elecciones del 2024? Buen día, don Monchi. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que señalar por la importancia que tiene que las candidaturas de libre postulación, denominados comúnmente como independientes, parten con una pata coja. Les han limitado el tiempo, solo pueden inscribirse hasta el 31 de julio. Esto es una limitación muy grave, ¿verdad? Sobre todo frente a los partidos políticos. Por otro lado, el sistema electrónico a través del cual tienen que recoger las firmas les va a costar más dinero que la vez anterior, que se recogía sin ese instrumento, ¿verdad? Y además van a tener dificultades, no es tan fácil recoger, tarda más tiempo, aunque parezca que no es cierto, sí que lo es. La utilización de un instrumento tecnológico para hacer la firma a los ciudadanos, a muchos les va a costar más tiempo, mientras otro espera, se puede cansar, irse, etcétera. Es decir, las dificultades que se le han puesto a las candidaturas independientes ha crecido. Es decir, o sea, estamos achicando la democracia en vez de ensanchar la democracia. Eso es lo primero que yo pienso que hay que señalar. Por otro lado, efectivamente han surgido ya como mínimo dos coaliciones, llamémoslas de esa manera. Una coalición que es la que encabezan, impulsan Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, ¿verdad? Y otra que es una coalición de figuras, digamos, pro familia, una coalición conservadora, de distinto signo, digamos, que la coalición de Vamos Panamá. Este es el escenario de esto. Vamos Panamá en alguna ocasión ha hablado de que ya ha reunido unos 300 aspirantes, me parece una cifra realmente grande e importante, ¿verdad? No sé cuál es el agrupamiento que ha logrado hacer de posibles candidatos
Radix, así se llama la organización Pro Familia, que aspira también a impulsar candidatos de libre postulación. ¿Qué posibilidades tienen? Pues yo le voy a ser absolutamente franco, yo no veo que tengan muchas posibilidades. No lo veo. El sistema electoral panameño es un sistema fundamentado en estructuras, en organizaciones, tanto de corregimiento como distritales, como provinciales, como nacionales, ¿verdad? A mayor implantación, mayor fuerza electoral clientelista, evidentemente, ¿verdad? Tienen además recursos del Estado importantísimos para impulsar sus elecciones. En cambio, los independientes cuentan con verdaderas limosnas para financiar las candidaturas. Por lo tanto, lo veo muy mal. En el caso de los diputados Juan Diego Vázquez y Silva fueron, a mi juicio, casos excepcionales. Yo soy del grupo de los que piensa que han cometido un error. Ellos quieren honrar su palabra. Yo pienso que a quien tienen que honrar es a los electores, que su opinión pesa más que la palabra de ellos y que ellos debieron haber consultado a los electores cuál era la voluntad de los electores en este caso. Y lo digo ¿por qué? Porque la situación del país es muy grave, muy grave. Y dos diputados, piénsese lo que se piense, que han jugado un rol de cierta importancia en la Asamblea, rol excepcional, por supuesto, no pueden simplemente desaparecer desde el punto de vista de las instituciones, en este caso desde el punto de vista de la Asamblea. Bien, esa es un poco la situación y yo lamento decir lo que pienso, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte están hasta ahora una candidatura a la independiente que aspira a la presidencia, que es la de Francisco Carreira, porque en el caso de Eduardo Quirós, él todavía no ha formalizado su candidatura. Lo ha manifestado que aspira, pero no ha formalizado esa candidatura. Hay que esperar a ver qué hace. Le queda mes y medio para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, volvemos un poco a lo mismo. Es decir, el señor Lombana la vez pasada jugó un papel extraordinario. No cabe duda de llegar de tercero, más de 300,000 votos, muy importante. Pero son fenómenos que se repiten en una ocasión y si no dan el resultado esperado, decaen. Por lo tanto, las aspiraciones que hay a la presidencia de la República por candidatos independientes tampoco yo veo que puedan tener mucho arrastre. Esta es un poco la situación. Hay que llamar la atención, además, de algo antes de pasar al sector de los partidos, que ninguno de estas organizaciones, ni las coaliciones, ni los candidatos que aspiran a la presidencia de la República como independientes, sabemos lo que piensan. No han hecho público ningún programa. Vamos es el único que ha dicho que está elaborando un programa, pero bueno, está elaborando un programa, pero no conocemos ese programa. Por lo tanto, es muy llamativo, ¿verdad?, ir a unas elecciones o al inicio de la apertura de un proceso electoral sin una autodefinición de a qué se aspira, qué políticas públicas impulsaría, etcétera, qué es lo que debería de definir la adhesión o no de los ciudadanos. Eso en cuanto a las candidaturas independientes y las organizaciones, coaliciones, llamaría yo, de candidatos independientes. En cuanto a los partidos políticos, bueno, en esta ocasión vamos a tener 9 partidos políticos legales. 9, una cifra verdaderamente importante. Todo pareciera indicar, porque es muy temprano, todavía incluso las luchas internas no se han resuelto, y de eso depende bastante la posición de cada uno de esos partidos, pero pareciera ser que esto se avanza hacia 3 grandes coaliciones,
la coalición que va a impulsar y armar el PRD, intentando reelegirse como gobierno PRD, la coalición que muy probablemente, si no se le inhabilita, va a organizar Ricardo Martinelli, con su partido Realizando Metas, y la coalición que va a hacer Rómulo Rux. Estas son las tres posibles coaliciones que se van a enfrentar en las elecciones, ¿verdad? Del 2024. Queda por fuera de estas coaliciones el partido de Ricardo Lombana, ¿verdad? Que bueno, si bien en unas entrevistas dijo que él no cree que la ciudadanía se molestaría si él se alía con algún partido, no pareciera, no lo sé, pero no pareciera que esa alianza va a ser posible, porque yo creo que se van a estructurar los partidos dentro de una de estas tres alianzas, grandes alianzas, ¿verdad? En este caso también es asombroso. Ya estamos en una verdadera lucha por el poder en distintos partidos, incluso en el partido de Ricardo Martinelli hay una lucha feroz por las secretarías, ¿verdad? Con impugnaciones, etcétera. En el partido Cambio Democrático, ni digamos, usted lo mencionó, Axel, ¿no? La expulsión de estos 15 diputados, eso es una pelea tremenda que tiene consecuencias y la búsqueda de resultados que pudieran llegar a ser hasta sorprendentes, ¿verdad? Políticamente hablando. Y en el PRD ni lo digamos, o sea, hemos visto pues tres corrientes claramente definidas en la lucha por los puestos del Comité Ejecutivo Nacional, y eso no ha quedado resuelto. Por más acuerdos y pactos que se hagan, también hay una lucha interna en el Partido Revolucionario Democrático. Por lo tanto, pese a todas estas luchas, pese a estas posibles alianzas, lo asombroso también, una vez más, es que ninguno dice cuáles son las políticas, cuál es su programa, qué es lo que le ofrecen a la ciudadanía. Sigue siendo un misterio sin despejar. Bueno, un misterio sin despejar de manera formal, porque precisamente, tal vez, digo yo, pensando mal, no dicen qué es lo que le ofrecen a los ciudadanos porque no lo pueden decir, ¿verdad? A mi juicio es lo de siempre, la captura del presupuesto general del Estado durante 5 años para, por decirlo en buenas palabras, vivir de ese presupuesto. Okay. Esto es un poco el panorama en este momento. Sí. Esto va a cambiar muchísimo en la misma medida en que avancemos en el tiempo. Fernando Martínez tiene comentario y pregunta. Anando. Sí, me parece correcta que la premisa de todo análisis sea la gravedad de la situación por la que pasa el país. Yo acabo de escuchar en Noticias AM al economista Bazán decirlo en términos económicos, es decir, tenemos una planilla que representa 4.000 millones de dólares anuales. Tenemos que los gastos del Estado no se corresponden con los ingresos, y la diferencia entre gastos e ingresos se remedia contratando más y más deuda. Y usando el propio término del economista Bazán, la situación actual es insostenible. Si a eso le agregamos lo que se nos viene con el combustible, que ya lo mencionó Axel, con el tema de los problemas que se están generando en el sector agropecuario y en otros sectores de la economía como consecuencia de la guerra en otras partes del mundo, de verdad, por eso considero que lo principal es lo que ha señalado Monchi, en el sentido de que en vez de ver tantas peleas de recámara entre candidaturas o partidos,
el debate del inicio de la campaña o del periodo de la carrera electoral debería ser qué propone toda esta gente para resolver los problemas del país. Y en vez de eso se están más bien alando los moños. Yo quería hacer algunas aclaraciones. Carreira, creo, aunque no, su candidatura no es una candidatura pro familia, es un pro familia. Por lo tanto, tanto Carreira como Ramix serían candidatos de esa orientación ideológica, para decirlo de alguna manera. Así es. Y vamos, que yo he dicho que sus decisiones son éticamente correctas, pero políticamente no. O sea, lo ideal es que la política y la ética se puedan conciliar, pero bueno, no siempre pasa eso. La vida determinará si fue una decisión política correcta. Por ahora es una decisión ética correcta. Ellos prometieron no ir a la reelección y no van a ir a la reelección. Pero efectivamente, tiene que pasar de ser una caja de buenas intenciones a ser una cosa más articulada que le dé una expresión orgánica y que la gente pueda decir, bueno, estas son las personas o esto es el movimiento, estas son las figuras visibles a las que habría que apoyar. Es decir, porque suponiendo que la idea de Silva y Diego sea, bueno, la política es una carrera de relevo. Nosotros corrimos estos 5 años y ahora tienen que correr otros. Bueno, pero ¿dónde está el corredor a quien ellos le van a entregar la varita esa para que continúe la carrera? Yo no lo he visto. Nadie los ha visto. Entonces, también la forma en que se hacen las cosas, muchas veces la forma determina el contenido. O sea, yo lo que vi fue a Silva y a Juan Diego en la Plaza Ramón Cantera, ahí bajo el sol, en los exteriores del Palacio Legislativo, absolutamente solos, con una mesa y un mantel blanco, sin una identidad de fondo, sin mayores acompañamientos, sin mayores propuestas, diciendo esto es a lo que renunciamos, pero todavía no sabemos. Los que quieran seguir gracias a la trayectoria que ellos han tenido, que es una buena trayectoria política, los que quieran acompañarlos tienen que reconocer en manos de quién, en qué carro se van a subir. Y eso yo creo que allí el método, en mi opinión, excesivamente naif o ingenuo en materia política, puede estar determinando resultados poco favorables. Y como esta es una carrera, ya hay un montón de corredores haciendo lo suyo. Yo quería preguntarte. Sí, bueno, sí. Dime. Te escucho. Sí, mira, es que tú has tocado un tema, entre los temas que has tocado hay uno fundamental, que es el siguiente, que ha señalado y que esta mañana el economista Bazán señalaba también. Todo este proceso, estas luchas, este escenario político electoral que se está cuajando, ¿verdad? Sobre qué piso social se desarrolla. Esto es importantísimo, tal como tú mismo has señalado. Pues yo voy a muy rápidamente, dar unos elementos que nos permitan conocer ese piso social. El doctor Guillermo Chapman dice que es absolutamente falso que el desempleo sea el 11%, es decir, aproximadamente 200.000 personas. El doctor Chapman aclara que hay otras 200.000 personas que no computan como desempleados porque ya abandonaron la búsqueda de empleo porque consideran que no lo van a conseguir y que por lo tanto él dio una cifra que a mí me parece bastante correcta, de 400.000 desempleados en este momento. A esos 400.000 desempleados
habría que sumarle los empleados informales, que pienso que es una cifra superior a 400,000, ¿verdad? Y que hoy se debaten en las calles, avenidas, etcétera, de las ciudades, y ustedes lo pueden confirmar, solo moviendo el carro, vendiendo desde un platanito a un huevo, porque la situación es verdaderamente desesperada. Esta situación, tal como se ha mencionado, pues la planilla del Estado se engorda clientelarmente con 5,000 empleos mensuales y esto nos está costando 4,000 millones al año. Tenemos una deuda pública de 44,000 millones de dólares que nos va a obligar este año a pagar para satisfacer intereses un aproximado de 2,000 millones de dólares en intereses, lo que significa 2,000 millones menos de inversión. La relación deuda-PIB que estaba en el 40 y tantos %, ahora está en el 64% y sigue subiendo esa relación. La Autoridad Panameña de Crédito dice que los panameños estamos endeudados en hipotecas, carros, tarjetas de crédito y préstamos personales en 36,500 millones de dólares, ¿verdad? Y para cerrar esta rápida panorama, ahora sabemos que el gobierno debió haber ingresado en las cuentas del Fondo de Ahorro de Panamá 725 millones que obliga la ley, y el gobierno simplemente se ha engullido esos 725 millones sin pedir permiso, sin modificar la ley y en silencio. Este es un poco el panorama social en que nos encontramos, cuya efervescencia la vemos cada día. La huelga de las hormiguitas, huelgas por agua, huelgas por falta de carreteras, huelgas por escuelas que se están cayendo, huelgas por aumentos salariales en la caja de seguro social. Es decir, el país hierve. Hay un país en rebeldía. Lo de Colón, 15 días en huelga, una provincia, porque no era solo la ciudad, era una provincia en huelga 15 días. O sea, esta es una situación que avanza a partir de ahora muy rápidamente hacia un deterioro social tremendo, ¿verdad? Porque las condiciones, en vez de mejorar, se van agravando. Es cierto que se nos dice una y otra vez, miren cuánto hemos crecido, se calcula que este año creceremos el 6.5 y eso es una maravilla. Lo que se nos oculta es que hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Y las cifras lo demuestran. Esta es la situación del panorama político electoral que empieza a atravesar el país. Alfonso Grimaldo se suma al debate. Yo quisiera traer a colación parte de esa entrevista que se dio el día de hoy con Ernesto Bazán por Icar Reyes, que también la vi, estaba muy buena. Y el subtitular que eligió TVN poner fue una frase de Ernesto Bazán que dice: estamos hipotecando nuestro futuro como sociedad. Palabras fuertísimas. Estamos hipotecando nuestro futuro como sociedad. Y lo que duele, sí, Don Stout, es que pareciera que la hipoteca es solo para un grupo de personas. Entonces así quedamos todos pagando esos 2,000 millones de dólares que yo de hecho predigo que van a subir a 3,000, 4,000 millones durante los próximos 2, 3 años. Pero así ¿para el beneficio de quién? ¿Quién se está llevando la plata de la hipoteca? Y lo que usted bien ha apuntado es que incluso el gobierno central ha obviado las leyes económicas que le restringen su gasto para poder disponer de este capital, para sencillamente mantener este sentimiento de gobernabilidad que no es tal, porque por más que, por ejemplo, se le prometió a varios grupos congelar el precio de combustible, pues esa decisión solo va a durar 3 meses y luego posteriormente se va a tener que decidir si se va a congelar nuevamente. Y estando el combustible a un precio más alto, el subsidio va a tener que ser mayor. Yo la pregunta que le quería hacer a usted, de hecho son 2 preguntas que tengo para usted. La primera pregunta es, recientemente hemos visto que el PRD ha reportado unos números de inscritos impresionantes, que rondan los 650,000 adherentes, incluso más. Y mi primera pregunta para usted es,
hemos visto a lo largo del proceso político de este país cómo muchas personas saltan de partido a partido una vez el partido se instala en el poder. El PRD ganó la elección teniendo alrededor de 500.000 de adherentes y luego hemos visto una subida de alrededor de 200.000 adherentes posteriormente. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tan sencillo o qué tan práctico es para el PRD convertir a esos adherentes en votos de tal forma de que puedan lograr lo que ningún partido ha hecho en la era democrática, que es repetir su periodo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes, hasta ahora pareciera que las elecciones se han vertido en función al eje de desarrollo económico. Las personas quieren oportunidades. Juan Carlos Varela prometió, creo que eran $56 en tu bolsillo. Ricardo Martinelli prometía crecimiento económico. Pero yo he estado empezando a escuchar de algunos politólogos que existe la posibilidad que uno de los clivajes o una de las divisiones en la próxima elección sea la temática de corrupción y ética, que los panameños empiecen a incorporar los elementos de ética dentro de su decisión electoral. Me gustaría saber su opinión de si existe alguna posibilidad de eso o qué visión tiene usted al respecto. Repito brevemente, la conversión de los adherentes del PRD a votos para poder romper la maldición del incumbente y por el otro lado la posibilidad de que los panameños adopten el tema de la ética en su próxima decisión electoral. Bien, yo empezaría por contestarle. Siempre estamos en un escenario de pronósticos, digamos, ¿verdad? El PRD en el periodo democrático electoral posterior a la invasión ha perdido 2 elecciones. Las 2 elecciones las ha perdido con una característica esencial. Han ido a las elecciones divididos internamente. En el periodo de Balbín Herrera y en el periodo de Juan Carlos Navarro estaban divididos, ¿verdad? Había una lucha interna muy importante y perdieron las elecciones. ¿Por qué? Porque esa división interna le resta fuerza, le resta votación al candidato. En esta ocasión se vuelve a las mismas, se repiten las mismas circunstancias. El PRD es un partido dividido. Nos digan e intenten vendernos lo que se quiera vender. Claro. Están divididos y cuando lleguen las primarias para escoger el candidato presidencial veremos una lucha muy importante que una vez más fraccionará el partido y por lo tanto lo coloca en la misma situación de las 2 veces anteriores en que divididos perdieron. Eso es un argumento que hay que considerar. No es determinante, pero hay que tenerlo presente. Y lo segundo está muy vinculado lo siguiente está muy vinculado con la pregunta que usted, la segunda pregunta que usted me hace, José. Efectivamente, yo sí creo que se va a incorporar el tema ético de lucha anticorrupción en estas elecciones. A mi juicio no es lo suficientemente fuerte todavía como para, digamos, doblarle el brazo a lo que yo llamo la política clientelar de estructura, ¿verdad? Pero sí va a tener un efecto importante en la lucha política el tema anticorrupción. Y yo quiero decirle, y lo digo además sin ningún ánimo de molestar ni ofender a nadie, sino, bueno, esto es un hecho público y notorio. Las críticas al PRD por sus posiciones de corrupción son enormes. Lo que vamos sabiendo del astillero Braxwell, del puerto Panama Port, de la propia minera. Usted imagínese que a estas alturas llevamos casi 6 meses y el contrato no aparece. Eso no es una casualidad. Aquí tiene que haber explicaciones de fondo, no las que nos da el hoy embajador de Panamá en los Estados Unidos, ¿no? De que, bueno, es que hay que ser muy cuidadosos. Decir, bueno, es que por favor, los panameños dominamos el lenguaje, tenemos excelentes juristas. Yo no veo por qué un contrato puede demorar más de 6 meses. Esto es increíble, de verdad, sobre todo cuando ya ha habido un acuerdo en los 3 temas más importantes. O sea, aquí hay otra explicación. Y así podemos ir y la lista sería larguísima de hechos sospechosamente corruptos públicos que no se pueden ocultar. Y esto,
Bueno, la Asamblea, por ejemplo, es un ejemplo terrible, pero terrible, el daño que le causa la Asamblea a su propio partido. Imagínese usted que, y además no solo es una cuestión de corrupción económica, no, es una cuestión, tal como mencionaba Fernando, de corrupción ética. Es decir, ¿qué hace el presidente de la Asamblea, miembro del PRD, miembro del comité ejecutivo del PRD, presidiendo una reunión de 15 diputados de Cambio Democrático que han sido expulsados? ¿Qué significado político tiene esto? Esto es gravísimo. Y esto lo ve todo el país. Y esto va a tener un efecto, no tengamos la menor duda. No porque sumen 5.000 miembros cada mes a la planilla del Estado es que se garantizan esos 5.000 votos y los de sus familiares. Esto va a tener consecuencias. Yo no digo que no se puedan reelegir, todo es posible, pero de que va a tener consecuencias, va a tener consecuencias. Esto es lo que yo le puedo adelantar. No es seguro que se reelijan por más que tengan el triple de adherentes que el Partido Socialista Obrero de España, por ejemplo, el triple. Pues no, eso no les garantiza la reelección, ¿verdad? Y efectivamente el tema anticorrupción, ético, anticorrupción, va a tener efectos en estas elecciones. Nando Martínez. Sí. Bueno, la pregunta estructural es ¿dónde ponemos a los electores? O sea, hay yo diría, una ola regional cuyo signo más identitario es el repudio a la partidocracia. Lo vemos en Colombia, es decir, en Colombia los dos candidatos se distinguen, uno, en mi opinión, en materia de forma y el otro en contenido, pero ambos son propuestas alternativas a la partidocracia tradicional. Y creo que hay en todas partes una especie de tendencia de repudio general de los electores a la partidocracia tradicional. Pero en el caso de Panamá, a mí lo que me preocupa es que ese repudio a la partidocracia, que yo creo que existe en amplios sectores de la población, no encuentren una expresión política en la coyuntura electoral. No sé si me explico. Es decir, no hay una figura, y para derrotar a la partidocracia tradicional se requiere, no sé, una estructura, un líder, un liderazgo reconocible. Y yo sinceramente creo que no lo veo, en la inmediatez no lo veo, en los próximos 2 años puede ocurrir, pero bueno, no, porque las postulaciones tienen una fecha perentoria. Creo que nada más quedan unos días. 30 de julio. Es decir, el que no se tiró al ruedo ya no se tiró. 30 de julio. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué posibilidades tienen los electores que quieran repudiar la partidocracia de hacerse con una candidatura en este periodo que tiene? Bueno, estás poniendo el dedo sobre la llaga, Fernando, en la llaga política en este caso, porque efectivamente es así. Si observamos, en Honduras, por ejemplo, ha habido un giro importantísimo en la historia política de Honduras, ¿verdad? Con la actual presidenta, pero eso tiene una historia. Eso no fue una casualidad ni apareció de pronto. Ahí hay un partido que ha venido luchando, que ha venido educando, que ha venido organizando hasta llegar a este final. Cuando vemos el caso de Colombia, volvemos a lo mismo. Petro no salió ayer de un huevo que de pronto explotó. No, él tiene toda una historia política. Este señor fue alcalde de la capital de Bogotá, de Colombia, perdón.
tiene una historia política, tiene un partido, tiene una alianza, y ahora ha cerrado un pacto con varias organizaciones, tiene una presencia importante, minoritaria, pero importante en el Parlamento de Colombia, ¿verdad? Y así, si vamos a Chile, nos encontramos con lo mismo, etcétera. En Panamá eso es lo que hace falta, ¿verdad? Y por eso digo que la falta de estructuras adecuadas, es decir, de una organización política que entre sus planes tenga la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, por políticas públicas directamente orientadas al beneficio ciudadano en educación, en salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso hace falta. Y mientras eso no se construya, estamos a merced de la partidocracia corrupta y clientelista. Y esa es la verdad, por mucho que nos duela. Por lo tanto, aquí el problema es que hay que acelerar los procesos de creación y constitución de organizaciones, no tiene por qué ser una, de organizaciones y de liderazgos que para el 24, tal como tú señalas, ya son imposibles por falta de tiempo, ¿verdad? Pero que creo que la frustración que se va a llevar el país en el 24 va a ser muy grande políticamente hablando. Y la situación socioeconómica va a ser tan grave que ambas cosas crean las condiciones, el caldo de cultivo, para que surja y empiece a caminar un proceso de generación de alternativas distintas a las que hasta el 24 nos va a ofrecer la partidocracia. Eso es lo que pienso, y sé que es una realidad muy dura, pero es la realidad. O sea, y cuanto antes sepamos lo difícil que es, antes se empieza a caminar para solucionarlo, para llegar al objetivo, a la meta. Nando. Sí, una decisión del Tribunal Electoral que le dio fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli encendió las alarmas y ha elevado de alguna forma cuestionamientos, muchos de ellos, en mi opinión, correctos, sobre el Tribunal Electoral mismo. Al final del año debe elegirse un nuevo magistrado. El reemplazo de Arauz. El reemplazo del magistrado Arauz, correcto. ¿Cómo ves tú el papel del árbitro del tribunal, el papel que históricamente ha jugado el Tribunal Electoral en este proceso que comienza? Bueno, yo vengo sosteniendo, pese a opiniones en contrario, de que lo que está en crisis en Panamá es el sistema político, ¿no? El régimen político. Es decir, la forma en que se conjugan las instituciones del Estado ha colapsado. Esta es la verdad. O sea, una asamblea como la que tenemos es inconcebible, un comportamiento como el órgano ejecutivo es inconcebible, como el órgano judicial es inconcebible, de verdad que es inconcebible. Y eso no significa que no haya personas, como se demuestra en la asamblea con Juan Diego y este otro joven, que haya personas honestas y éticamente valiosas, igual en el órgano judicial. Y no pongo en duda que también en el órgano ejecutivo, pero son individualidades. La institución ha colapsado, el sistema ha colapsado. Y una de las poquísimas instituciones que se mantenía en pie en esta marejada de crisis era el Tribunal Electoral. Pues el Tribunal Electoral se ha pegado, no un tiro, un cañonazo en el pie con la sentencia que brindó fuero penal electoral al señor Ricardo Martinelli. Y lo digo así, no porque esté de acuerdo o en desacuerdo o piense que debió, no, lo digo así porque estos señores se extralimitaron y fueron más allá de lo que la ley les permitía al entrar a valorar algo que ellos no podían hacer, como era el principio de especialidad. Ahí ellos cometieron incluso un delito que permanece impune hasta el día de hoy. Y esto hay que decirlo. Y ese cañonazo en el pie ha debilitado la credibilidad del Tribunal Electoral.
Y ahora se encuentran con una nueva situación muy extraordinariamente delicada, que es la expulsión y revocatoria de mandato de 15 diputados. Por supuesto que el Partido Cambio Democrático se va a reafirmar, ¿verdad? Va a rechazar el recurso que ellos planteen, con ello agotan la instancia y recurrirán al Tribunal Electoral. ¿Qué hará el Tribunal Electoral? Yo digo que se va a dar un cañonazo en el pie sano que le queda. Y por lo tanto vamos a llegar al proceso electoral con muy poca credibilidad, con un sistema de partidos, de partidocracia enfrentada a muerte por el presupuesto general del Estado. Eso es una fortuna administrar en 5 años, ¿verdad? Cerca de 150.000 millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que se pelean, no hay otra cosa. Por eso es que no tienen ni programa, y cuando lo hacen se trata de un ejercicio intelectual y punto, no tiene ninguna aplicación, ni hay voluntad de aplicarlo, ¿verdad? Por lo tanto, de verdad vamos a llegar con un árbitro muy maltrecho al escenario, al ejercicio de las elecciones del 2024, de mayo del 2024. Y eso es muy preocupante. Es el elemento que faltaba para decir, así no se puede continuar. Don Monchi, una última pregunta, algo rapidito. El protagonista que no hemos analizado en los próximos 2 años es el gobierno, tomando en cuenta que entre las figuras que se han asomado a aspirar a la presidencia o ser candidatos por el PRD está el vicepresidente. ¿Cómo tú ves al gobierno en los próximos 2 años con el deterioro en la imagen, con la situación económica difícil, con una situación social al borde de una explosión y con una de sus principales figuras que por lo menos ha dicho que aspiraría a ser candidato a la presidencia? Un rápido análisis. Bueno, precisamente la división que se pudo observar en la lucha por los puestos del Comité Ejecutivo Nacional tiene que ver con la posible candidatura del vicepresidente de la República. Vicepresidente que aspiraba y era público, públicamente, incluso el propio presidente de la República le dijo, si tú aspiras a ser secretario general, cuentas con mi apoyo. Hombre, si a mí me dice el presidente eso, por supuesto que aspiro a ser secretario general, ¿no? Él aspiraba a ser secretario general y la lucha interna bloqueó esa candidatura y todos vimos el mensaje que dio a través de la televisora Canal 11 del Estado, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues no voy. Y no fue. Y no es el secretario general. Eso no significa que se han depuesto las banderas de la elección del señor Gabriel Carrizo como candidato del PRD. Lo que eso advierte es de que va a haber lucha, de que va a haber otros candidatos y que esos candidatos no van a ser menores, van a ser candidatos con fuerza, que expresan corrientes distintas dentro del PRD de la que expresa el señor Gabriel Carrizo. Y que por lo tanto va a haber aquí una situación, yo no digo que novedosa, porque vuelvo y repito, eso ya ha ocurrido en 2 ocasiones anteriores, solo que en las 2 anteriores no era el vicepresidente de la República el involucrado, ¿verdad? Eran miembros del PRD destacados como Balbina Herrera o Juan Carlos Navarro, ¿verdad? Pero no eran miembros del Ejecutivo. En esta situación yo pienso que el señor Gabriel Carrizo, yo no digo que no vaya a ser el candidato, yo no tengo una bolita de cristal y hombre, ya la quisiera tener, pero lamentablemente no la tengo, que me diga y me pueda leer el futuro, pero va a tener una batalla importante que librar para poder hacer efectiva su candidatura. Don Eugenio, si es que lo logra. Don José Eugenio Stout, don Monchi, gracias. Un análisis de la coyuntura, de la situación política, electoral que tenemos una vez aplicado, puesto en ejecución, el Plan General de Elecciones. Quizás alguien dice algo prematuro empezar a hacer estos análisis, no faltan 2 años, pero la política está intensa, lo hemos visto, muy intensa, y ya se están moviendo fichas que definitivamente van a
van a pesar mucho en este proceso electoral. El caso de los independientes, por ejemplo, que tienen hasta el 30 de julio para formalizar sus aspiraciones. Don Monchi, muchas gracias y buen día. Gracias a ustedes. Saludos. Bien, son las 8:49 de la mañana. Vámonos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, analizamos otros temas que hacen noticia. Vamos a hablar de aumentos en los precios de los combustibles. Hoy debe anunciarse el nuevo ajuste. La noticia, poco alentadora, los pronósticos poco alentadores. Sigue la tendencia al alza. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodista. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Un destino exótico espera. La pasión está cada vez más cerca. Qatar 2022 está en camino. La euforia es inminente. En TV Max desde el 21 de noviembre 2022. Ya está llegando a Panamá, directo a los estudios de TVN. El secreto mejor guardado y que todos querrán descubrir. ¿Quién es la máscara? El evento televisivo del año. Pronto en TVN. De lunes a viernes en Somos la Cele. Mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte. Importante resaltar lo que pasa en nuestra liga. Junto al mejor equipo de deportes, Ricky Casa, Salva Saldaña y el gran Julio Chevelú. Somos la Cele. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por TV Max. Ocean Man Panamá by TV Max. Llega a Panamá. Desde la Plaza de las Banderas, en la Calzada de Amador, el 16 y 17 de julio, con las distancias de 500 metros, relevos, 2 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Inscríbete en www.oceanman-openwater.com/races. En vivo, como único medio en el país, presente en el evento cumbre de este año 2022. Valverde que sube, gol. ¡Gol! Real Madrid es el campeón de Europa. David Peña de seguro está captando las imágenes. ¡Saludos Panamá! ¡Saludos Panamá! Un equipo mundial va por la copa. Vive la pasión con el mejor equipo. TV Max, camino a Qatar. Aquí no habrá paz. Coquetea mucho últimamente. Logan no haría algo así jamás. Y en este río revuelto, ¿ya vieron que Handan llegó para mortificar a nuestra Fulasa? Esa maldita pagará por todo lo que le ha hecho a mi hija. Fruto prohibido después de Zuleika. No te pierdas la historia del guardaespaldas, que se transformará en el primer héroe turco de la televisión. La vida lo marcó para siempre. Todo sucedió de pronto, pero terminé entrando al infierno. El destino le dará otra oportunidad. Su hija tiene unas fotos. Si esas fotos llegan a la policía en vez de a mí, su hija va a morir. De hacer justicia. O yo estoy cerca de usted, o los hombres armados. Y conocer el amor. Me enamoré de usted, señorita. La verdad. Pronto por TVN. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este miércoles 15 de junio. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda. Hoy está conmigo, Alfonso Grimaldo y Fernando Martínez. Bien, Axel, dime. Antes de pasar al siguiente punto,
bueno, como analista, pienso que debemos dejar con Stout para un próximo programa el tema de los caballos de Troya. Sí. Esta pelea que se avecina o que ya está en ciernes puede ser, si nosotros analizamos bien lo que está pasando con Cambio Democrático, bueno, ese no es un caballo de Troya, ese es un dinosaurio Rex gigantesco, pues son 15, o una ballena de Troya, pues son 15 diputados, ¿no? Pero evidentemente, y a donde quiero llegar, es que yo tengo la sospecha, voy a hacerlo de esa forma, de que también en el otro partido grande, en el PRD, hay caballos de Troya del candidato Ricardo Martinelli, que podrían estar alentando divisiones, esa causal de derrota que muy bien ha explicado Monchi Stout. Yo creo que lo que él ha dicho es correcto. Tú puedes tener un gran partido y una gran estructura, pero si tú no unificas el partido alrededor de un candidato, pierdes. Ojalá tengas toda la estructura del mundo y los diputados piden votos cruzados, vota por mí para diputado, pero y vota para presidente. Y esas cosas han pasado y seguirán pasando. Así es. Por eso es importante, en el caso de los partidos, pero también en el caso de las opciones no partidistas, que exista un liderazgo reconocible, visible, una figura por la cual que genere el entusiasmo por votar. Y yo no veo eso. Y sí oigo el ruido de serruchos y martillos que me indican que se están construyendo caballos de Troya por distintas partes. Es un tema para un análisis futuro. Y con diferentes destinos, ¿no? Sí, claro, caballos de Troya destinados a distintos partidos. A distintos partidos, bien. Bueno, esto apenas empieza, Nando. Está intensa la actividad política, pero todavía faltan 2 años para conocer qué va a pasar en las próximas elecciones, ¿no? Bien. A mí me gustó una frase que dijo Fernando, creo que fue ayer, que dijo, hay circo para rato. Hay circo para rato, sí. Eso es Panamá, ¿no? Eso es Panamá. Y para el análisis político también, ¿no? Sí, y para entretenernos, porque definitivamente para entretenernos. Nando y Alfonso, hoy deben anunciarse los nuevos precios de los combustibles. Les recuerdo que cada 15 días se hace los cálculos a través de una fórmula de paridad, como le llaman, y se establecen los precios para los próximos 15 días que entran en vigencia los viernes a las 6 de la mañana. Los pronósticos son aumentos importantísimos. Se habla de cerca de 50 centavos por galón, más o menos, tanto en la de 95 como en la de 91, y también un aumento importante para DIRSE. Son cálculos, pueden ser más, pueden ser menos, ojalá sea menos. Pero lo lamentable es que en medio de esta realidad de alzas que venimos experimentando desde hace varias semanas, meses, sigue subiendo los precios de los combustibles. Y el pronóstico es que el galón de gasolina de 95 octanos y 91 puede estar por encima de los $6. Yo no lo recuerdo así hace mucho tiempo. Y el del diésel también por encima de los $5. El diésel, el combustible que mueve mucho el motor de la productividad en Panamá, sobre todo con equipos agropecuarios y el transporte de carga. Esto va a seguir presionando la economía panameña, va a seguir encareciendo o va a mantener elevados los precios, el costo de la vida del panameño, en un escenario todavía muy volátil, presionado principalmente por lo que está pasando en Europa, por la guerra, que todo parece indicar que va a durar más de lo que se pensaba. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, ya atendió al sector de transporte público y algo del sector de carga y el sector agropecuario, pero muy poco se sabe realmente cómo tratar de minimizar los impactos en un escenario que va a seguir empeorando. Todo parece indicar que este escenario va a seguir empeorando y no hemos visto como un ataque integral por parte del gobierno de tratar de minimizar el impacto
en el costo de la vida del panameño en un escenario donde muchos también donde muchos están desempleados y donde las familias panameñas, porque algunos de sus miembros han perdido su ingreso, han visto bajar los ingresos dentro de sus hogares. O sea, menos trabajo, las cosas más caras, menos ingresos en los hogares panameños, un escenario muy complicado. Alfonso. Yo quisiera, tú que has mencionado el causal de la guerra, sería bueno precisar el hecho de que en parte lo que está sucediendo es que como las exportaciones de energía de Rusia y Ucrania se han congelado y se ha establecido ciertas sanciones sobre el consumo de la energía que proviene de Rusia, pues los países europeos están diversificando su matriz energética, están buscando otras fuentes de energía y eso les lleva a competir con las fuentes de energía con las que nosotros usualmente transamos, que son las fuentes de petróleo que vienen del Golfo de México principalmente. Tenemos que entender que las predicciones internacionales establecen que el galón de gasolina se puede estar situando a mediados del próximo año entre los 5 a 7 dólares. Y si se dan los aumentos que ya tú has comentado, lo más probable es que ese rango incluso se aumente más e incluso podamos ver un galón de gasolina a 8 dólares a mediados del próximo año. Tenemos que recordar que por más que es cierto que ahorita mismo está subiendo el combustible, una vez llegue el invierno boreal, sí, lo dispara. Y los países europeos necesiten más consumo energético, los precios de los combustibles van a subir exponencialmente. Valdría la pena decir que energía, combustible es energía, y energía es calidad de vida y productividad. O sea, lo que en verdad está subiendo aquí es el costo de la calidad de vida. Como sube el costo de la calidad de vida, hay menos y vamos a experimentar fuertes golpes al nivel de ingresos en general de la población. Y además, la productividad también se va a ver afectada. Y eso evidentemente nos va a golpear en nuestra capacidad de repago, la deuda internacional, como ya mencionó Don Stout, esto ya supera el 60% del PIB, etc. Es una situación muy inestable. Y valdría la pena decir que el gobierno usualmente se excusa diciendo, bueno, como todos ustedes saben, hay varios componentes al cálculo del precio que nosotros damos de combustible y el componente nacional no lo hemos tocado. Lo único que nosotros estamos alterando es el componente que responde al precio internacional del petróleo. Pero eso no es una respuesta que satisface cuando el gobierno invierte una cantidad impresionante de dinero, mi cálculo personal es alrededor de 2.000 millones de dólares, en asegurar el bienestar de sus miembros. Entonces estamos viendo funcionarios que ganan entre 3.000 y 4.000 dólares, por más que no son de un rango superior. Estamos viendo inversiones por parte del gobierno en proyectos que no benefician a la población en general. Y lo que eventualmente va a ser necesario, y el gobierno se va a dar cuenta, este gobierno es bastante inepto, pero se va a dar cuenta en su momento, es que va a tener que literalmente empezar a subsidiar ese componente internacional para evitar que la situación de estabilidad social se le salga de la mano. Es un panorama muy preocupante. Yo tengo 33 años de edad y la verdad yo quiero tener una familia en este país. Yo me pongo a pensar, oye, ¿cómo voy a criar una familia? La situación está muy, muy difícil, el panorama se ve muy oscuro hacia adelante. Y yo siento que estas dos cosas se correlacionan, porque a este gobierno todavía le queda todo el resto de este año, que va a ser bien fuerte, todo el año siguiente, 2023. Y luego hasta la elección. Imagínate, o sea, ahorita mismo hemos corrido hasta junio, todavía falta eso y 2 veces más. Esta situación se va a poner bastante fuerte. Y ya con esto cierro, a mí lo que más me interesa o más me preocupa es que si el gobierno va a tener que subsidiar el costo del combustible para que nosotros tengamos estabilidad social, esa plata solo puede venir de un aumento en el nivel impositivo del ITBMS, el impuesto sobre la renta, lo que sea. O sea, las rentas van a tener que subir si vamos a querer hacer estos subsidios masivos. Pero como el costo del combustible ha subido, la productividad se ve mermada, por lo tal hay una base tributaria más reducida y entonces entramos en un ciclo donde vamos a tener que endeudarnos sencillamente para pagar subsidios para que la población se mantenga en paz. Eso va a disparar la deuda PIB por encima del 70%. Y ahí nos estamos enfrentando a una situación de ser un país como Argentina, que no tiene soberanía propia porque constantemente le tiene que estar consultando al Fondo Monetario Internacional o a quien sea, o Grecia, por ejemplo. Está tan endeudado para mantener la estabilidad social en el país
que literalmente le cede su soberanía a estos organismos crediticios internacionales. Y sería muy lamentable que los panameños, que tanto nos ufanamos de soberanía y nos damos golpe de pecho de que el canal es nuestro, quedemos en una situación donde la tenemos que ceder sencillamente para preservar esa estabilidad social. Situación muy preocupante y al final la responsabilidad está en manos de ¿quién? De los ciudadanos, como siempre. Así que les tiro la pelota a ustedes, público Radio Escucha, porque al final depende de ustedes qué es lo que va a pasar. Nando Martínez. A ver, estoy aquí viendo un texto que publicó hace 3 días el New York Times. No el Pravda de Moscú, sino el New York Times. Y se titula Una catástrofe alimentaria en camino. Sí. Está firmado por David Wallace Wells. Y él afirma que la crisis alimentaria global, esta catástrofe, incluso se venía incubando antes de la guerra. Obviamente, el Times ha hecho un análisis del impacto de la guerra en el agravamiento de esta catástrofe global. No voy a relatar todo el texto, pero sí quiero llamar la atención sobre la gravedad, o sea, y dentro del tema de la catástrofe global, porque digamos, la crisis alimentaria, el hambre crónica que sufren 800 millones de personas, es una de las, o sea, un componente estructural de esta realidad. Gravita alrededor del tema del combustible. Los combustibles lo mueven todo. Y las sanciones, no voy a entrar a decir si había o no que imponer sanciones, ese no es el tema de discusión. El tema es que hay unas sanciones a Rusia que han trastocado totalmente el mercado de los combustibles, y eso no tiene un remedio o una solución ni en el corto ni en el mediano plazo, incluso si la guerra se acabara mañana. Fíjense que no sé si fue a partir de ayer o antes, hace 1 o 2 días, Rusia inició el desminado del puerto de Mariupol para permitir que Ucrania, la salida del cereal ucraniano. De manera que, o sea, sí, las consecuencias de la guerra son un componente de la guerra y forma parte de este ajedrez complejo de intereses entre potencias. Para mí el problema aquí radica en los intereses de las grandes potencias, y que al final los países que no somos potencias, los países pequeños, terminamos pagando las consecuencias de sus intereses, de esta lucha entre poderes que se libra y que se ha venido librando de distintas maneras a lo largo de nuestra historia. Aterrizando en Panamá, obviamente el combustible en nuestro país tiene un carácter estructural para la economía, y esto vuelve y se enlaza con las alarmantes afirmaciones que hizo el economista esta mañana en Noticias AM, porque creo que el subsidio parcial o el congelamiento a $3.95 el galón para transportistas y sector agropecuario, no sé si la cifra es correcta, pero nos va a costar algo así como $100 millones en 3 meses. Como la guerra no se va a acabar en 3 meses, yo creo que esta cantidad o este subsidio se replicará por 3 meses más o 3 meses más, no sé,
y esto va representando una bolsa de dinero realmente importante. Dinero no presupuestado. Correcto. No presupuestado. Y creo que al final del camino, porque es que, bueno, ¿y de dónde salen esos 100 millones? Bueno, de los impuestos de Axel, del mío, o sea, no es que el gobierno tiene un dinero ahí y ocioso y lo saca y lo dice, vamos a darle esto a los transportistas. No. Sale de alguna parte. Y además, es más, en la lógica, no sé, aritmética, cuando el gobierno decide subsidiar, digamos, el pasaje en el Metrobús o en el tren, él lo está haciendo con mis impuestos, aunque yo no use el Metrobús o el tren, yo no me beneficio. Es decir, una parte de mis impuestos van a un sector, en este caso, que lo necesita más que yo, diré, pero ese sistema de compensación que no todas las personas tienen presente cada vez que el gobierno dice, venga, yo pongo 100 millones, acá pongo no sé cuánto, acá subsidio no sé qué. O sea, ese es la gente, bueno, ya se resolvió el problema, se congeló en 3.95, ya se acabó la huelga, ya le vamos a pagar a las hormiguitas. El dinero sale de alguna parte y sale de nuestros impuestos. Por eso, al final del camino voy a estar de acuerdo con Grimaldo en el sentido de que el tope, la capacidad de endeudamiento, bueno, como esta es una economía que está creciendo y que está creciendo más que otra, yo supongo que nos podremos endeudar todavía más. No sé por cuánto tiempo y no sé por qué cifra, pero tarde o temprano tiene razón Grimaldo. Habrá que hacer una reforma a nuestro sistema de impositivo, porque el dinero simplemente no va a alcanzar. No va a alcanzar, son tiempos de crisis global, y esto se relaciona con otro tema que íbamos a discutir más adelante. El costo del dinero se está encareciendo, y si Panamá sigue en la lista de la Gafi, pareciera que sí. Hoy en la reunión, el pleno de Gafi se está desarrollando en Berlín. Si seguimos allí y si por desgracia somos mal calificados como país, lo que puede suceder es que el crédito, que es aquello a lo que recurrimos cada vez que necesitamos plata, se encarezca. Entonces, además de pedir crédito y de hipotecar el país, entonces estaremos hipotecando el país a costos más altos, o sea, un crédito más caro. Es muy complicado. Sí. Yo lo que quería aportar en función a eso son dos elementos. Uno, el tema del crecimiento económico que se nos vende, pero tenemos que recordar que la economía panameña estuvo trancada durante toda la pandemia. Entonces, evidentemente, cuando tú regresas a la oficina y prendes la luz, reportas un crecimiento económico del 15%. Es que prendimos la luz. Pero eso no es un crecimiento real, porque no lo estamos viendo en la generación de empleos. La mina, ¿cuánta gente contrata? 1.500 personas, creo, si no me equivoco. Pero ese cobre, como vale tanto, infla los números del PIB y eso le permite al gobierno decir 20% de crecimiento, 18% de crecimiento. Claro, pero con 1.500 empleados. ¿Y qué pasa con los 200.000 o 400.000 empleados? Es un crecimiento no redistributivo. Correcto. Aprovecho la oportunidad para decirlo. Es riqueza que se genera, es verdad, pero que no se redistribuye. Y en el caso de la mina, perdona que te haya interrumpido, por favor, Grimaldo. Por favor. En el caso de la mina, es inexplicable que si como país el recurso es nuestro y si como país hemos pactado obtener más por ese recurso y si como país tenemos necesidad ingente de recursos, cada minuto que pasa estamos exportando cobre muy caro porque se encareció con la guerra sin recibir los beneficios que supuestamente hemos pactado. Sí. Es una generosidad inexplicable la de nuestro gobierno al no haber cerrado ya este tema y decir, a partir de esta fecha, el país va a recibir X o Y
cantidad de dinero como compensación de un recurso que es propio. El cobre, el molibdeno, la plata que está en el subsuelo de Donoso o de cualquier parte de este país es de la nación panameña. Y ese es un tema que nunca he entendido, la ligereza con la cual se está actuando sobre este asunto. Perdona, Grimaldo. No, concuerdo con lo que has dicho. Lo otro que quería mencionar es que supongamos que vamos a un restaurante, ¿no? No voy a decir ningún nombre, vamos a un restaurante y bueno, pido, qué sé yo, un filete término medio y pido un puré de papas y unos vegetales al horno y un flan. Pero viene mitad de un filete crudo, la papa ni siquiera la hicieron puré, ni siquiera la pelaron, no están los vegetales y en vez del flan me dan un sundae, digamos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a ir y me voy a quejar, ¿cómo es posible? Yo no pedí esto. Pero tenemos a la clase media de este país pagando entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales del presupuesto del gobierno central, que son alrededor de 10.000 millones de dólares. ¿Y qué recibimos a cambio? Bueno, lo que nos hemos enterado es que por cada $100 que metemos, pues tiene que salir una comisión de 20% acá y hay que pagarle esto al operador político y lo que sea. Y a mí me sorprendió mucho cuando los diputados pagaban planilla y el diputado se quedaba con 90% del cheque que pagaba. O sea, no dije 10. Dije 10 y tú te quedas con 90. No, yo me quedo con 90% del cheque y tú con 10. O sea, ¿cómo así? Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos una situación donde nos van a pedir un ajuste tributario, pero lo que la gente dice es que, espérate, por cada $100 que yo te pago, tú me das $20 de valor. O sea, pagarle tributo al Estado es perder plata, literalmente. Porque la plata se va perdiendo en el sistema político. Correcto. Entonces, por eso yo digo, Nito, y no tanto Nito ya se está jubilando. El vicepresidente Carrizo lo tiene difícil porque va a tener que gobernar el segundo semestre de este año, con el invierno en Europa y los precios de combustible que suben y la expiración de sus 3 meses de combustible. Y luego va a tener que gobernar 12 meses del 2023. La verdad, yo a veces hasta me pregunto si vamos a llegar hasta la próxima elección, porque la situación claramente se está poniendo cada vez más difícil. Hay ciertos rangos sociales en Panamá donde eso sencillamente no se nota. Hay gente que sigue yendo a los restaurantes, lo que sea. Pero lo que bien ha dicho Fernando es que cuando tú sales a la calle estás viendo la desesperación de las personas que están vendiendo lo que sea, sencillamente para poder generar un ingreso y mantener a sus familias vivas. La verdad es una situación muy lamentable y yo me preocupo un montón sobre el tema. Sí hay una posible solución a corto plazo y la solución a corto plazo es intentemos empujar o volcar a la población hacia el transporte público. Eso es difícil. Pero hay un posible argumento de que si tú haces una inversión de $500 millones, quizás menos, incluso $300 millones en el sistema público de transporte, lo que vas a causar es que la gente se salga del auto y vaya al bus. Ya lo van a hacer porque el precio del combustible está muy alto y por lo tanto pueda generar eficiencias en el transporte si la gente aprovecha el transporte público. Pero eso requiere un nivel de gobernanza que no tenemos en este momento. Mira, por lo golpeados que totalmente. Por lo golpeados que estamos por la situación económica, porque todos estamos golpeados por la situación económica. El gobierno tiene que enviar mensajes, y un mensaje que no puede dejar de enviar y que no ha enviado durante toda la crisis es austeridad, control del gasto y uso eficiente de los recursos. Austeridad para nosotros. Sí, hasta ahora la estamos poniendo nosotros, el sacrificio. Para ellos, ¿no? Porque hay muchos panameños pagando el subsidio, pero cuando toman un taxi también le pagan el pasaje al transportista. La austeridad está dura para nosotros. El gobierno está lejos de eso, la asamblea está lejos de eso, pero se necesita en medio de un escenario de tanta incomodidad, porque es un escenario de molestia, de incomodidad. El panameño está golpeado, Se necesitan escuchar los mensajes de austeridad, de control de gasto, de uso eficiente de los recursos. La capacidad de seguir endeudándonos tiene límite. Lastimosamente nosotros somos los que estamos cargando esa capacidad de deuda. Y además de que estamos pagando los subsidios, la vida nos está costando más. O sea, hay un enorme impacto a nuestros ingresos y no vemos nada a cambio. Correcto. ¿Qué veo a cambio cada vez que salgo aquí a TVN? La tumba muerto, la Ricardo J. Alfaro todavía llena de huecos, que no avanza. Vemos los hospitales todavía hecho un desastre. Yo creo que en los 2 años que tiene el gobierno les va a costar trabajo definitivamente poner a funcionar el Estado como funcionó en otras administraciones que no sufrieron la pandemia. Pero por favor, manden un mensaje de que
de que vamos a hacer un uso adecuado de los recursos que ustedes nos están dando para administrarlos de la mejor manera. Correcto. Hay que subsidiar. Yo sí creo que vamos a tener que subsidiar a los que ahora están sin trabajo, a los que están pasando una situación difícil. Muchos panameños estamos dispuestos a dar esa solidaridad. Pero por favor que ese subsidio no termine, como tú dices, en contratos en la asamblea para comprar soda, boquita y café, o por viajes innecesarios, o para pagar un operador político, como tú dices. Perdón. O comprar café en una ferretería de Bocas del Toro. Sí, exactamente. O crear nuevos corregimientos de 80 personas para satisfacer intereses electorales. Correcto. Bien, vámonos a... Dime. Tengo una pregunta para Grimaldo. Ajá. ¿De qué se está jubilando Nito, No, o sea, mi teoría política es esta. Mi teoría política es que el que gestó toda esta campaña fue, de hecho, José Gabriel Carrizo. Y él dijo, como yo no tengo experiencia ni capital político, tú corre por mí, tú siempre has querido ser presidente, y yo me monto sobre ti y luego me tiro para la presidencia. O sea, esta presidencia es la jubilación de Nito. ¿Y cómo lo sé? Porque así la trata. O sea, el presidente literalmente está mucho más contento viajando, haciéndose parecer presidente, poniéndose la banda presidencial, dando discursos que, de hecho, resolviendo las necesidades diarias de la población. Lo cual, por cierto, debo decir, lo puede hacer. Héctor Alexander tenía al inicio de la pandemia fácilmente en disposición $5,000 millones para ¿hacer qué? Pero ¿qué decidió hacer? Decidió robustecer la planilla en esta noción de que iba a mantener la demanda agregada. ¿Y eso qué ha causado? Que los únicos que se han visto favorecidos por la acción gubernamental han sido las personas vinculadas por el PRD. Entonces, por eso yo digo que Nito está jubilado, básicamente. Bien. Pero tengo que decir que si en vez de Nito, Gaby hubiera sido el candidato, otro sería el presidente. Correcto. Hoy. Es que Nito, en mi opinión, Nito fue la llave que necesitó Carrizo para entrar al poder público. Entonces, él lo quería capitalizar posteriormente en una candidatura, pero como lo han hecho tan mal, no veo que repitan. Pero bueno, eso ya es mi especulación. 9:21 de la mañana. Dime, Nando, que tenemos que irnos al cambio. Nos queda un cambio y ya está el... No, Dime. yo solamente quería decir que yo siempre pienso que hay que reflexionar a profundidad. Yo creo que toda crisis genera oportunidades. Claro que sí. Yo ni siquiera veo el debate. O sea, este es un momento para que en la sociedad nuestras mentes, la academia, los pensadores, los economistas, los sociólogos, los politólogos, toda la inteligencia del país tendría que estar siendo convocada y decirles, señores, tenemos una crisis profunda. Los componentes de esta crisis son, bueno, combustible, déficit fiscal, economía, desempleo, informalidad, una desigualdad impresionante y una economía que no redistribuye la riqueza, que crece pero que no genera desarrollo, que no genera empleos dignos. Necesitamos resolver este tema. Hemos hecho el pacto del bicentenario, haremos el del tricentenario, hemos hecho todos los diálogos, todos los diagnósticos del mundo y yo no siento que viene el lobo, viene la crisis, tenemos problemas, pero bueno, ¿y dónde está el sitio en el cual, bueno, qué cambios hay que hacer a la economía, qué cambios hay que hacer? No pasa nada, todo el mundo está esperando que, no sé, que ocurra un milagro. Este tipo de situaciones para mí son absolutamente incomprensibles. Es lo que quería señalar para concluir. No, yo siempre he dicho, le he dicho desde que empezó la pandemia, o sea, esta experiencia, tenemos que sacar el aprendizaje de esta experiencia. Fue una experiencia muy difícil para el país si no sacamos los aprendizajes, si no cambiamos la forma de ser, si no construimos un mejor país a partir de una experiencia tan difícil y tan dura como la pandemia, fracasamos como sociedad. 9:23 de la mañana, vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando venimos, repasamos las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, venimos en minutos. 4 años, hay un mes en el que los panameños nos convertimos en argentinos, españoles, brasileños, franceses, alemanes,
Las 32 mejores selecciones del mundo, junto al mejor equipo de narradores, periodistas, comentaristas y analistas de Panamá. Mundial de Qatar 2022, en noviembre, en TV Max, TVN, TVN Paz y TVN Radio, con el mejor equipo. Una nueva superproducción turca llega a las noches de TVN. ¿Recuerdas nuestro origen? Nuestra vida antes del pecado. Dos familias, un destino. Dijiste que esta chica estaría dispuesta a todo. Ciudad Cruel. Muy pronto por TVN. Un equipo mundial va por la copa. Vive la pasión con el mejor equipo. TV Max, camino a Qatar. Aquí no habrá paz. Coquetea mucho últimamente. Dogan no haría algo así jamás. Y en este río revuelto, Yildiz, no. ¿ya vieron que Handan llegó para mortificar a nuestra Fulasa? Esa maldita pagará por todo lo que le ha hecho a mi hija. Fruto prohibido después de Zuleika. El Bombo va a levantar el título. Alianza campeón. Son los campeones. Torneo de Apertura 2022. Junio. Nos vamos a la parte inicial del primer episodio. Parejita hacia el jardín central, pasa por tercera y el juego se empata. Ismael Golazo. Gana Panamá, Costa Rica. Por TV Max. Hoy los papacitos que tenemos aquí en TVN llegan a apoyar a los capitanes, los papás de Hello. Por fin soy papá y puedo estar en este programa. Seguimos celebrando la Semana del Papá en Pasapalabra, de lunes a viernes a las 4, solo en TVN. Nace una historia de amor entre una chica apasionada por su arte. La revista Style Mag te seleccionó como la fotógrafa del año. Y un exmilitar. Tanto la vida de mi hija, de mi familia y la mía están en sus manos. Su objetivo, hacer justicia. No me interesa tu hija. Quiero las fotografías. ¡Vamos, corre! Marashi, un héroe turco, acepta el trabajo de guardaespaldas de Mahur. Nunca la pierdas de vista. Nunca bajes la guardia. Nunca te enamores. Me enamoré de usted, señorita. La verdad. Pronto por TVN. Bien, recta final de Mesa de Periodistas. No nos podemos despedir sin presentarles las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas. Se las comparto. En la número 5, Jennifer López y Ben Affleck se habrían casado en secreto, según revela una revista española. Ay, ay, ay. A la gente cómo le interesa la vida de los famosos, Claro. más de lo que pensamos. Vamos con la número 4, se las comparto. Roto y sin cristales, Kim Kardashian provocó daños irreversibles al ícono vestido de Marilyn Monroe. Ay, ay, ay. Ay, 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 de vuelta. Sí. ¿Cómo le interesa a la gente la vida de los famosos? Quedó en evidencia. Vamos con la número 3. Ese vestido no estaba diseñado para un trasero tan grande. Pues. Universitarios becados por IFARU cobrarán desde agosto a través del wallet digital. La nota completa para los universitarios que cobran creo que es interesante para que sepan cómo va a operar este tipo de herramienta. Vamos con la número 2. ¿Cuál es la número 2?
director del IFARU se defiende de cuestionamientos del diputado Silva por entrega de becas. Eso es un tema que queríamos analizar hoy. Que se está pidiendo es que se publiquen quiénes son las personas beneficiadas, porque hay serios cuestionamientos de que es otro recurso del Estado muy valioso para cambiar vida y que se puede estar utilizando políticamente. Ahí pueden ver cómo reaccionó el director del IFARU. Y vamos con la número 1, la más leída en tvn-2.com. Se las presento. En los próximos días, Cortizo podría anunciar la extensión del vale digital. Yo sí creo que no va a ser fácil. Hay una petición de la Cámara de Comercio de revisar subsidios y de ir eliminando un periodo de desfase en los subsidios. No sé qué tan fácil sea con el escenario tan complicado de altos precios, de encarecimiento y de personas desempleadas. Pero bueno, vamos a ver. Pendiente hoy, los nuevos precios de la gasolina van a ser anunciados, se los vamos a tener en todas nuestras plataformas y nuestros noticieros. Final de Mesa de Periodistas, los espero mañana entonces. Alfonso Grimaldo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Yo solo quería decir en función a eso último que dijiste, hay una frase que me encanta que dice, no hay nada más permanente que una medida temporal del gobierno. Les recuerdo que me pueden seguir en @AlfonsoAGP en todas las redes. Fernando Martínez, nos vemos mañana. Hasta mañana. Ricardo y Agustín, gracias por el apoyo técnico de hoy. Yo los espero mañana, 8 en punto de la mañana, un compromiso aquí en TVN Radio 96.5 y en TV Max. El compromiso, 8 en punto de la mañana, con Mesa de Periodistas. Aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana.